Crónicas del Más Allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina de la brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo, las tenemos aquí. Crónicas del Más Allá. De la mañana con 17 minutos en estos momentos, y precisamente es el momento, el espacio de las crónicas del más allá, el espacio donde esa delgada línea de lo real, de lo paranormal, del más allá, se desvanece durante estas horas para compartir con ustedes estas historias, estas leyendas, estos relatos, experiencias de personas que han tenido un encuentro paranormal y donde precisamente en el espacio de Crónicas del Más Allá es el momento ideal para que se manifiesten. Tal vez ahí en tu trabajo, ahí en casa, debajo de tu cama, en el closet. Para que tal vez tengas la sensación de que alguien te observa. ¿Realmente estás solo? ¿Sola? En este espacio de las Crónicas del Más Allá, donde les he dicho que es un espacio para entretener, para compartir, y también por supuesto donde ustedes pueden aportar sus experiencias, aportar algún tema que quieran que lo abordemos, y también por supuesto a través de las redes sociales. Cuando les comparto las imágenes referentes a las historias de cada madrugada, su opinión también es importante, su comentario para saber cuál historia fue la que más les gustó, porque de ahí pueden salir más historias, más ideas. Y precisamente la siguiente historia tiene que ver con una palabra que una persona a través de las imágenes de las crónicas de antier les compartí, y es Ketis Aguilar, quien es una radioescucha, si no mal recuerdo, de Tepeaca. Comentó precisamente en estas imágenes que había soñado con una palabra que ella dice que nunca la había escuchado. Muchos de nosotros sí hemos escuchado esta palabra. Esta palabra se llama profanar. La mayoría, si no estoy equivocado, sabemos lo que significa profanar. Aplica en muchos aspectos, pero cuando escuchamos la palabra profanar,
la asociamos también a un sentido más religioso, por así decirlo. Tratar algo sagrado sin el debido respeto se utiliza para describir acciones como deshonrar también, hacer uso indigno de cosas respetables. En otras palabras, es el irrespeto hacia lo que se considera sagrado o digno de honor. Como ocurre en los cementerios, cuando van y profanan las tumbas precisamente para obtener alguna parte, algún hueso, para hacer algún ritual. Eso es profanar. Cuando van sin permiso, abren una tumba, un féretro, y sacan restos de quienes ahí descansan para utilizarlos para algún mal. Y la siguiente historia tiene que ver precisamente con esta palabra. Profanar. En la oscuridad de la noche, un grupo de 4 amigos se adentró en el antiguo cementerio del pueblo. Guiados por la luz mortecina de sus linternas y una curiosidad morbosa que los consumía. La leyenda decía que quien osara profanar las tumbas de aquel lugar sería perseguido por la ira de los muertos. Los amigos incrédulos y valientes comenzaron a leer los nombres en las lápidas desgastadas, riendo y burlándose de cada uno de los epitafios. Sin embargo, su diversión se tornó en horror cuando descubrieron una cripta sellada con una advertencia. Aquel que perturbe el descanso eterno encontrará un destino peor que la muerte. Movidos por la arrogancia y el desafío, decidieron abrir la cripta. Con cada golpe al sello, el viento comenzó a soplar con más fuerza. Un frío sobrenatural se apoderó del lugar. Al romper el último sello, una oscuridad densa emergió, envolviéndolos en un silencio sepulcral. De aquella cripta surgió una figura espectral, con ojos que ardían con el fuego de 1000 almas perdidas. Los amigos, al verlo, intentaron huir, pero aquella entidad los atrapó en un torbellino de sombras, susurrando promesas de agonía eterna. Nadie volvió a ver a ninguno de los 4 amigos después de esa noche. El cementerio quedó en paz, pero con una nueva cripta que sellaba una advertencia aún más siniestra, y 4 tumbas frescas que esperaban a los siguientes osados que osaran profanar el sagrado silencio de los muertos, dejando la enseñanza en esta historia. De que nunca debes de jugar, y menos burlarte, del descanso eterno de quienes ya han pasado de este plano terrenal, porque al perturbar su descanso, su espacio, tal vez quien lo haga podría terminar siendo una víctima más
y quedar atrapado ahí. Y convertirse en una alma perdida. Ya que los siguientes osados que se atrevan a profanar el sagrado silencio de los muertos también enfrentarán su propio juicio en la oscuridad eterna. El último rito de la casa olvidada. Déjenme platicarles y llevarlos a través de una historia. Una historia que fue contada en una noche envuelta en la bruma de un pequeño pueblo mexicano, conocido por los lugareños como el Valle del Silencio. Yo soy escritor. Me dedico a recoger relatos de lo inexplicable. Y lo que descubrí en este lugar desafía toda lógica y comprensión. El Valle del Silencio es un pueblo donde, después de las 10 de la noche, las calles se sumergen en una oscuridad profunda y misteriosa. Las lámparas, espaciadas y débiles, apenas logran iluminar los caminos que serpentean hacia el antiguo panteón al final del pueblo. Incluso el párroco, un hombre de fe inquebrantable, se rehusaba a salir de noche, temeroso de un mal que, según decía, recorría el pueblo después del ocaso. Una noche, el párroco recibió una llamada urgente. Una voz desconocida le solicitaba que acudiera a una casa en las afueras del pueblo para administrar los santos óleos. Y a pesar de su retinencia, la urgencia de la voz lo convenció de salir. Caminó por las calles oscuras, con la única luz proveniente de su linterna y las distantes luminarias. La casa en cuestión estaba al final de una larga calle, una estructura antigua y desgastada que, según recordaba, había estado abandonada por más de una década. Al entrar, una sensación de frío y desasosiego lo envolvió. La casa estaba en ruinas, pero en su interior había una vela iluminada. Había una vela iluminada, débilmente. Emitía apenas una pequeña llama. Subió las escaleras crujientes, sintiendo cómo cada paso resonaba en el silencio de la casa. En la habitación, encontró a una figura encapuchada junto a una cama, donde había una persona ya anciana, apenas consciente. Aquella figura se volvió hacia él. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Sin decir palabras, señaló al anciano, indicándole que procediera con el rito. Mientras aquel párroco recitaba las oraciones, la atmósfera en la habitación se volvió más pesada, casi opresiva. El párroco terminó el rito y al hacerlo, aquella figura encapuchada que había estado sentada en la cama desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El anciano en la cama dio su último aliento y un susurro escapó de sus labios, una palabra que no pudo entender. Al salir de la casa el párroco, un vecino lo detuvo.
con una mezcla de sorpresa y miedo. Le informó que esa casa había estado abandonada por más de 10 años, que nadie había vivido allí desde la misteriosa desaparición de su último habitante. El padre, desconcertado por lo que acababa de suceder, por lo que le había dicho el vecino, regresó con más preguntas que respuestas de nuevo a la iglesia. ¿Quién había sido aquella figura encapuchada que estaba en la habitación? Y si nadie había vivido en esos últimos 10 años en esa casa, ¿quién era la persona adulta que estaba en la cama? ¿Era posible que los espíritus del pueblo estuvieran atrapados en un ciclo eterno de muerte y soledad? Era posible que tal vez estos espíritus lograron de alguna forma ponerse en contacto con aquel párroco para así poder encontrar el descanso eterno. Aquella figura encapuchada habrá sido la muerte, que estaba precisamente esperando a que aquella persona en la cama diera su último aliento. Esta pequeña historia es un recordatorio de que hay misterios en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, que a veces, en las sombras de nuestros pueblos y ciudades, se esconden grandes secretos que desafían nuestra realidad. Sucesos paranormales ocurren a menudo. Historias que a veces no tienen explicación, que ocurren solamente una vez. Sin duda, tal vez aquel padre no pudo encontrar las respuestas a todas estas preguntas. Tal vez, en aquella casa olvidada, esa noche fue la noche del último rito de aquella alma en pena, que aún desde el más allá regresó para encontrar el descanso eterno. Porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.